El millonario más poderoso de la ciudad iba a pasar la Navidad completamente solo. Y nadie imaginaba que esa noche estuvo a punto de quebrarse para siempre. El ático estaba lleno de luces, de copas de cristal, de silencios caros. Pero el corazón de aquel CEO estaba absolutamente vacío. Abajo, la ciudad celebraba. Arriba, en lo más alto, él solo escuchaba el eco de su propia respiración. Millones en el banco, poder en las manos, respeto en los negocios, y ni una sola persona esperando por él esa noche. Entonces ocurrió algo que jamás estuvo en sus planes. Una voz suave, insegura, que no pertenecía a su mundo, rompió el silencio desde la puerta. «Señor, ¿de verdad va a pasar la Navidad aquí, completamente solo?» Él no respondió de inmediato, porque nadie le había hablado así en años, porque nadie le preguntaba nada que no fuera dinero, contratos o poder. Giró lentamente, esperando ver a uno de sus ejecutivos. Pero no, era su empleada. La mujer que limpiaba su penthouse todos los días sin que él notara siquiera su existencia. «No necesito compañía», respondió con frialdad. «Tal vez no la necesita», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Pero la soledad sí necesita a alguien que la derrote esta noche». Aquella frase lo desarmó. Y lo que ocurrió después nadie lo habría podido prever, porque esa simple invitación fue el primer paso de la mayor caída y de la más grande transformación de su vida. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Suscríbete al canal y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. La carcajada del millonario cortó el silencio como un cuchillo. «¿De verdad me estás invitando a cenar a tu casa?», preguntó Daniel Mercer, apoyado en el marco de la puerta de su penthouse, en el piso 52, con la copa de whisky aún en la mano. Ella, una empleada de limpieza, invitando al dueño del edificio. Eso sí que es nuevo. Isabel Cruz sintió cómo se le encendían las mejillas, no por el frío de Nueva York que se colaba desde el pasillo, sino por la vergüenza. Había tardado minutos en reunir valor para tocar esa puerta, para pronunciar palabras que se le atoraban en la garganta, y ahora las veía caer al suelo, hechas pedazos, igual que los platos finos que había lavado toda la tarde para una cena que nunca sería suya. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el rumor lejano de la ciudad y el zumbido suave del calefactor detrás de Daniel. Él la miraba como si estuviera viendo algo raro en un escaparate, algo que no terminaba de entender. Ella apretó las manos sobre las llaves y el abrigo barato que llevaba puesto sobre el uniforme. «Olvídelo, señor Mercer», murmuró por fin, intentando recuperar un poco de dignidad. «Fue una mala idea». Daniel alzó una ceja, divertido, pero también ligeramente incómodo, aunque jamás lo habría admitido. «Eso sí», respondió, girándose apenas para dejar la copa sobre una mesa de cristal. «No sé qué te hizo pensar que tendría tiempo para sentarme en una mesa de plástico a comer pavo seco». La frase le dolió más de lo que esperaba. No porque el comentario sobre la mesa de plástico fuera mentira. En realidad, la mesa de su pequeño apartamento en Queens estaba vieja y coja, sino porque la reducía a eso, a una caricatura de pobreza en la mente de un millonario acostumbrado a vajillas italianas y manteles que valían más que un mes entero de su sueldo. Si alguna vez te han hecho sentir que tu vida entera cabe en una broma ajena, sabes exactamente lo que sintió Isabel en ese momento. Tragar saliva, sonreír por educación,
Hacer como que no pasa nada para no perder el trabajo. «Disculpe la falta de profesionalismo, señor Mercer», dijo, bajando la mirada. «Terminé de limpiar la cocina. Solo quería decirle que no debería pasar la Navidad solo». Él la observó con algo que parecía molestia, pero en el fondo era otra cosa. Incomodidad, tal vez. La palabra Navidad no sonaba a hogar para Daniel. Sonaba a listas de resultados, informes trimestrales y llamadas incómodas de su padre, recordándole que los Mercer no descansan, ni sienten, ni se permiten flaquear. Horas antes de esa escena en la puerta, el edificio entero había estado envuelto en oro, luces cálidas y villancicos discretos. El lobby de mármol relucía, adornado con un árbol de 6 metros, que los residentes usaban como fondo para fotos perfectas. Arriba, en el último piso, el penthouse de Daniel parecía un showroom, amplio, impecable, lleno de detalles de diseño que cualquier revista envidiaría. Y sin embargo, la única persona que llevaba 3 navidades consecutivas viéndolo de cerca era Isabel, con su carrito de limpieza y su uniforme azul marino que siempre quedaba un poco grande de los hombros. Aquel 24 de diciembre, mientras la mayoría de los empleados se habían ido temprano a casa, Isabel había aceptado el turno extra, no porque le encantara trabajar en Navidad, sino porque el pago doble significaba poder comprarle a su hermano menor los tenis que llevaba meses mirando en un catálogo. El gerente de operaciones de Mercer Properties había sido claro. «El señor Mercer se queda esta noche, así que todo tiene que estar perfecto. Nada de música, nada de risas, nada de familia rondando por el lobby. ¿Entendido?» Como si la sola idea de humanidad pudiera manchar el mármol. Isabel lo entendió. Llevaba años entendiendo órdenes que no tenían sentido. Limpiar sin ser vista, moverse sin hacer ruido, sonreír sin llamar la atención. Pero incluso en esa rutina silenciosa, algo en ella se resistía a aceptar que así sería su vida para siempre. Mientras pulía por enésima vez la mesa del comedor donde nadie se sentaría, escuchó la voz de Daniel en la sala contigua. No era una conversación agradable. «No voy a volar a Boston solo para fingir que seguimos siendo una familia feliz», decía él, con ese tono controlado que usaba en las conferencias, aunque por primera vez sonaba resquebrajado. «Ya sabes que mamá no me habla desde que rechacé el puesto en la empresa de la costa este». La voz del otro lado de la llamada era grave, seca, sin rastro de afecto. Isabel no alcanzaba a escuchar cada palabra, pero sí el mensaje general. «Deja de hacerte la víctima. Piensa como un Mercer. La soledad es el precio del éxito». Frases así, cortantes, salían fragmentadas por el eco del pasillo. Daniel caminaba de un lado a otro, con la camisa blanca remangada y el nudo de la corbata deshecho, como si se hubiera cansado de su propio disfraz. Isabel trató de concentrarse en su trabajo, pero cada frase que escapaba del despacho se le clavaba de una forma extraña. Siempre había imaginado que los millonarios como Daniel no tenían problemas de verdad, que la soledad se compensaba con tarjetas negras y viajes en jet privado. Esa noche, por primera vez, escuchó algo distinto. A un hombre que discutía por teléfono porque nadie lo esperaba en ninguna mesa. Quizá por eso, cuando lo vio quedarse quieto frente a los ventanales, mirando las luces de Manhattan como si estuviera contemplando un planeta lejano, algo en ella hizo clic. El reloj marcaba las 9:30 y su teléfono vibró en el bolsillo del uniforme. Era su hermana. «¿Ya vienes?»,
Preguntó al otro lado una voz joven, alegre. Mamá está terminando el relleno del pavo, y tío Leo trajo una piñata horrible con forma de reno. Isabel sonrió sin poder evitarlo. Se veía a sí misma de niña colgando decoraciones de papel, gritando villancicos en un español mezclado con inglés malo, peleando por el último pedazo de buñuelo. Todo eso seguía allí, esperándola, en un apartamento diminuto de Queens, donde la mesa era vieja, las sillas cojeaban, y aún así siempre había lugar para uno más. Miró de reojo a Daniel, solo, con la ciudad a sus pies y la copa medio vacía. La idea llegó como una chispa, ridícula, peligrosa, fuera de lugar, pero insistente. Navidad no es para quedarse solo, pensó, y antes de que su miedo le ganara a su impulso, dijo en voz baja, todavía al teléfono: «Llego un poco tarde, pero llegaré, y puede que lleve a alguien más». Su hermana chilló al otro lado de la línea. ¿A alguien? ¿A quién? Isabel apenas respondió con un «luego te cuento». Colgó y se quedó con el corazón latiéndole en la garganta. Lo más lógico habría sido seguir limpiando, fichar su salida, tomar el metro y fingir que nunca había tenido esa idea. Pero, si alguna vez has sentido que estás a un solo paso de cambiar tu historia, aunque sea 1 milímetro, sabes que hay impulsos que no se pueden ignorar. Tardó 10 minutos en terminar de ordenar la cocina, otros 5 en bajar al vestidor del personal, ponerse el abrigo barato y guardarse el gorro navideño que su hermana le había dado, para que no se te olvide que sigues siendo gente, no solo empleada. Luego regresó al piso 52 en el ascensor de servicio. Cada número que se encendía le recordaba lo absurdo de lo que estaba a punto de hacer. Invitar a un CEO millonario a cenar a un apartamento pequeñísimo donde el árbol era de plástico y las luces parpadeaban a destiempo. Cuando el ascensor se abrió, el pasillo estaba en silencio. Isabel caminó hasta la puerta principal, esa puerta que siempre limpiaba por fuera, pero que nunca había cruzado sin autorización. Levantó la mano para tocar y la bajó 2 veces. «Es una locura», se dijo. «Te van a despedir, te van a mirar como si fueras una insolente». Y sin embargo, tocó. 3 golpes suaves, casi tímidos, que retumbaron en su propio pecho más que en la madera. Daniel tardó en abrir. Cuando lo hizo, llevaba la camisa desabotonada del cuello y el cabello ligeramente despeinado, como si hubiera pasado un buen rato tirado en el sofá, mirando un punto fijo. El eco de la conversación con su padre aún le rondaba la cabeza. ¿Pasó algo?, preguntó, frunciendo el ceño al ver a Isabel con el abrigo puesto y las llaves en la mano. Ella tragó saliva. Podía salir con cualquier excusa. Un reporte olvidado, una firma que faltaba, un detalle de limpieza. Pero las palabras que había estado ensayando mentalmente salieron antes de que pudiera frenarlas. «No es nada del trabajo, señor Mercer. Solo quería decirle que estoy por irme a casa. Mi familia está esperando la cena». Hizo una pausa, sintiendo cómo las piernas le temblaban. «Y pensé que, si usted no tiene a nadie con quien cenar esta noche, podría acompañarnos». Ahí se congeló todo. El pasillo, la calefacción, las luces suaves del techo. El millonario, el dueño del edificio, el hombre que firmaba cheques que ella nunca vería, se quedó mirándola como si las palabras no terminaran de encajar. Luego vino la carcajada. No fue malvada, pero sí fue la risa de alguien que no está acostumbrado a que lo inviten sin agenda, sin tratos, sin contratos. Una risa nerviosa, defensiva,
que igual dolía como si lo fuera. Y entonces dijo lo de la mesa de plástico, lo del pavo seco, lo de la empleada que se atreve a cruzar la línea. Isabel sostuvo la mirada como pudo. Sabía que si dejaba que la humillación se le notara, perdería más que el orgullo. Perdería el respeto por sí misma. Así que respiró hondo. Recordó el olor a canela de la cocina de su madre y alzó apenas la barbilla. «De todos modos, la invitación sigue en pie», susurró, «aunque usted crea que no lo necesita». Se dio la vuelta para irse, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que esa noche, marcada por una humillación que parecía pequeña frente a los problemas del mundo, sería el punto exacto donde sus caminos comenzarían a cambiar de dirección. La puerta del penthouse se cerró detrás de Isabel, con un clic que le sonó más fuerte de lo normal. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador de servicio, sentía el calor subiéndole al rostro, una mezcla rara de vergüenza, rabia y algo que no sabía nombrar. Cada paso resonaba sobre la alfombra gruesa, y por primera vez desde que trabajaba allí, tuvo ganas de arrancarse el gafete con su nombre y dejarlo en el suelo. Una empleada invitando al dueño del edificio. Eso sí que es nuevo. La frase del millonario le seguía dando vueltas en la cabeza, repitiéndose como un eco humillante. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Con esa risa medio burlona, medio incrédula, como si su gesto sincero fuera un chiste. Ella sabía que no pertenecía a ese mundo, que su ropa sencilla y sus manos resecas por el desinfectante no encajaban en el mármol brillante ni en los muebles de diseñador. Pero una cosa era saberlo, y otra escucharlo, convertido en broma. Cuando llegó al elevador, respiró hondo, apretó el botón y se obligó a recordar el motivo original de todo: su familia. «No llores aquí, Cruz», se dijo en voz baja. «Si vas a llorar, que sea en el metro, como cualquier neoyorquina decente». El elevador bajó lentamente, y con cada piso que se iluminaba, la imagen del millonario CEO se mezclaba con escenas de su propia vida. Su madre doblando uniformes de hotel en el sofá, su hermano menor practicando inglés frente al espejo, las cuentas de luz acumuladas en la mesa de la cocina. Todo eso la había llevado a aceptar turnos extras, a limpiar copas que jamás usaría, a escuchar a ejecutivos que ni sabían su nombre. En teoría, se suponía que el trabajo duro traía oportunidades. Eso le habían repetido siempre. Échale ganas y la vida recompensa. Pero en la práctica, lo que más había encontrado eran puertas cerradas y gente mirándola desde arriba, literalmente, desde pisos más altos, desde cuentas bancarias imposibles, desde apellidos que abrían elevadores privados. El elevador se detuvo en el piso del personal. Antes de que las puertas se abrieran, respiró profundamente, obligándose a guardar la escena de la humillación en un cajón mental al que no pudiera regresar tan fácil. Su madre no necesitaba verla llegar con los ojos rojos. Su familia merecía una Navidad, sin enterarse de que a su hija la habían hecho sentir pequeña por atreverse a ofrecer algo tan simple como una silla más en la mesa. El área del personal era otra realidad totalmente distinta. Techos más bajos, paredes con pintura gastada, lockers viejos que se cerraban a golpes. Allí dentro no existían los trajes de diseñador ni los relojes de lujo. Había sudaderas baratas, loncheras de plástico y tazas con café recalentado. Cuando Isabel entró al vestidor, encontró a Rosa,
otra de las empleadas, cambiándose los zapatos. —¿Todavía sigues aquí? —preguntó Rosa, alzando una ceja. —Pensé que ya te habías ido hace rato. Isabel se encogió de hombros mientras se quitaba el uniforme y se ponía unos jeans y una chamarra gruesa. —Se alargó el turno —respondió, esquivando detalles—. Ya sabes, el señor del último piso es exigente. Rosa hizo una mueca. —Exigente no, maniático —dijo con tono divertido, pero con una verdad pegada. A mí una vez casi me arma un escándalo porque dejé un vaso milimétricamente fuera de lugar. El tipo vive solo y se comporta como si el mundo girara alrededor de su minibar. Isabel sonrió un poco, más por reflejo que por humor real. Pensó en contarle lo de la invitación, lo de la risa, lo del comentario sobre el pavo seco, pero se mordió la lengua. La vergüenza era más grande que las ganas de desahogarse. Además, ¿para qué contarlo? Al final, la historia se reduciría a eso: una empleada que se creyó con derecho a cruzar una línea invisible y recibió su dosis de realidad. Guardó su uniforme en el locker, tomó su bolso y revisó el teléfono. Había 5 mensajes de su hermana, 2 fotos de la mesa casi lista y un audio de su madre diciendo: «Mijita, no te tardes, ya sabes que sin ti esto no se siente Navidad». El camino hacia Queens fue un recordatorio incómodo de las 2 ciudades en las que vivía al mismo tiempo. La de los rascacielos brillantes, donde limpiaba penthouses ajenos, y la de los edificios viejos, donde los elevadores se atascaban y las escaleras olían a humedad. En el metro, rodeada de gente con bolsas de regalos baratos, niños somnolientos y señores cargando pinos naturales que dejaban rastros de agujas verdes en el piso, Isabel se dio cuenta de algo que le apretó el pecho. Una parte de ella, pequeñita pero real, había imaginado por un segundo que Daniel podría decir que sí, no porque quisiera impresionarlo con el pavo, ni porque soñara con un cuento de hadas entre la empleada y el millonario, sino porque lo había visto realmente solo. Había visto la forma en que apretaba la copa, el tono de su voz al discutir con su padre, la mirada perdida frente a la ventana. Esa soledad le había recordado demasiado a la suya propia, años atrás, cuando recién habían llegado al país y pasaron una Navidad comiendo ramen porque no había para más. Tal vez por eso lo invitó, no por caridad, sino porque, en su cabeza, nadie debería pasar solo una noche como esa. «Tonta», se regañó, viéndose reflejada en la ventana del vagón. «Se te olvidó que hay gente que prefiere estar sola antes que compartir la mesa con alguien que no está a su nivel». En cuanto abrió la puerta del departamento, el olor a canela, a pollo al horno y a café de olla la abrazó como un fuerte abrazo. La sala estaba llena de gente, su madre con un mandil viejo, su hermana menor con una diadema de renos, su hermano adolescente con una camiseta de su equipo favorito, y el tío Leo peleando con las luces del árbol que se apagan cada 3 minutos. «¡Ya llegó!», gritó la hermana, corriendo a lanzarse sobre ella. «Pensé que el millonario te había secuestrado». Isabel la abrazó fuerte, agradecida por el chiste, por la ligereza, por ese mundo en el que ella no era la empleada, sino simplemente Isa. «Nada de secuestros», respondió dejando el bolso a un lado. «Solo mucho trabajo». Su madre se acercó con un trapo en la mano y los ojos cansados, pero llenos de amor. «¿Todo bien en el edificio, hija?», preguntó, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. «No te vi llegar llorando, así que supongo que no te regañaron». Isabel dudó apenas un segundo,
pero al final sonrió. «Todo bien, ma. El millonario ni siquiera notó que existo», mintió, lo de siempre, mientras ayudaba a poner platos sobre la mesa, mientras escuchaba las historias repetidas de su tío y las risas desordenadas de su familia. No podía dejar de pensar en algo. Allá arriba, en un penthouse que parecía sacado de una revista, también había una mesa larga, impecable, perfectamente puesta, vacía, y un hombre sentado frente a una ciudad entera, rodeado de lujo, pero sin nadie que le preguntara si quería más salsa o más tortillas. La injusticia no siempre se ve como un grito, ni como una puerta azotada. A veces se disfraza de diferencia normal, de esas que todo mundo acepta como parte del juego. Es lógico que el millonario pase la Navidad solo si así quiere. Podría decir cualquiera. Es lógico que la empleada se conforme con lo que tiene. Pero Isabel sentía que algo en esa lógica estaba roto. Mientras su madre agradecía por la comida y por el techo, ella no podía sacar de la cabeza que, en algún punto del mismo mapa, alguien con todos los privilegios del mundo había decidido que compartir una mesa con ellos era casi un insulto. Y dolía, no porque lo necesitara él, sino porque confirmaba un mensaje que había escuchado 1000 veces sin palabras. Tu mundo y el mío no se mezclan. Tu lugar está allá abajo, no aquí arriba. Aún así, entre villancicos mal cantados y bromas internas, encontró un pequeño respiro. Cada vez que su hermano reía con la boca llena, o su hermana le empujaba el codo para que se sirviera más puré, una parte de la humillación se hacía más pequeña. No desaparecía, pero se encogía, como si la mesa de fórmica, las sillas cojas y la ventana empañada fueran suficientes para recordarle que tenía algo que ni todos los millones de Daniel podían comprar: pertenecer. Lo que Isabel aún no imaginaba era que esa misma noche, mientras brindaba con vasos desiguales, en la otra punta de la ciudad, el millonario también se enfrentaba a su propia injusticia, una mucho más silenciosa, pero igual de profunda. Porque del lado de Daniel, la Navidad tampoco estaba saliendo como debía. En la pantalla de su teléfono se acumulaban mensajes de su padre, reproches velados por no haber tomado el vuelo a Boston, recordatorios de que los Mercer no pierden el tiempo en cenas improvisadas. Sus socios enviaban correos hablando de cierres de año, métricas, gráficos en verde. Nadie preguntaba cómo estaba. Todos preguntaban cuánto más podía rendir. Él también era prisionero de un sistema que lo medía por resultados y no por humanidad. Podía tener un árbol perfecto armado por decoradores, pero nadie que colgara una esfera chueca y la dejara así, porque así tiene más personalidad. Esa era la otra cara de la injusticia, la que te convence de que sentir está mal, de que pedir compañía te hace débil. Y mientras ella creía que no merecía subir, él empezaba a creer que no tenía derecho a bajar. Muy pronto, alguien más usaría esa brecha entre mundos para atacar, para señalar, para culpar. Y entonces la humillación ya no sería solo una frase en la puerta, sino una tormenta entera sobre la cabeza de la persona que menos lo merecía. Los días después de Navidad llegaron como siempre, grises, fríos y rápidos, pero algo en Isabel se sentía diferente. No porque el mundo hubiera cambiado. Seguía levantándose antes del amanecer, tomando el mismo metro lleno de siempre, poniéndose el mismo uniforme azul. Sino porque esa escena, en la puerta del penthouse, se le había quedado pegada en la piel. La humillación dolía, sí, pero también le había dejado una pregunta incómoda latiendo en el pecho. ¿En qué momento acepté que mi lugar
era solo limpiar lo que otros ensucian. Mientras empujaba el carrito por los pasillos alfombrados, escuchaba conversaciones sobre bonos de fin de año, vacaciones en Aspen, nuevos lanzamientos de la empresa de tecnología de Daniel. Ella sabía más de la rutina del millonario que la mayoría de sus socios. ¿A qué hora volvía del trabajo? ¿Cuántas veces recalientaba la comida? ¿En qué días se quedaba despierto hasta tarde mirando la ciudad sin encender la televisión? Y, aún así, en el sistema de Mercer Properties, Isabel era apenas un número en una planilla, alguien que podía ser sustituido con una firma. A veces, cuando terminaba de dejar impecable la cocina del CEO, se detenía un segundo para observar los electrodomésticos de acero, las superficies sin manchas, la cafetera italiana que jamás usaba. En su cabeza, esa cocina tenía historias que nadie contaba todavía. Recetas, risas, tazas compartidas. Pero de cara al edificio, ella era la que deja todo listo antes de que empiece la verdadera vida de los que importan. El gerente de operaciones, un hombre llamado Collins, era la prueba viviente de lo subestimada que podía estar una persona sin que nadie se diera cuenta. Él hablaba con los guardias de seguridad usando nombres, apellidos y palmadas en el hombro, pero al dirigirse al personal de limpieza, ni siquiera levantaba la vista de su tablet. Cruz, necesito que cubras también el piso 40 esta semana, le dijo una mañana de enero, sin saludar, sin preguntar si podía. Despidieron a una chica del turno nocturno y no vamos a contratar a nadie hasta que cierren los reportes del trimestre. Señor, ya estoy asignada al penthouse y a los pisos ejecutivos, respondió Isabel con cautela. No quiero que quede nada mal hecho. Él resopló, como si estuviera hablando con alguien que no entendía lo básico. No te estoy preguntando si quieres, te estoy informando, contestó. Si quieres mantener este trabajo, tendrás que aprender a hacer más con menos. Todos lo hacemos. Isabel sintió las palabras clavársele debajo de la piel. Todos lo hacemos, decía un hombre que tenía seguro médico completo y un bono anual por eficiencia de gestión. Ella, en cambio, hacía malabares cada mes para pagar la renta, el metro, las medicinas de su madre y los útiles escolares de su hermano. Si a veces llegaba tarde o parecía distraída, no era por falta de compromiso. Era porque salía corriendo de un turno extra en una cafetería de barrio donde ayudaba los fines de semana. Nadie preguntaba, nadie quería saber. Para Collins, ella era solo un cuerpo más para cubrir huecos. Para algunos residentes, apenas un uniforme que se movía en segundo plano, lo suficientemente silencioso como para no molestar. Lo irónico era que, mientras el edificio entero subestimaba a Isabel, fuera de esos muros había gente que sí veía algo especial en ella. En la cafetería donde trabajaba los domingos de vez en cuando, en Queens, el dueño la dejaba jugar con las recetas cuando no había muchos clientes. «Tienes buena mano para el café», le decía siempre. «No sé qué haces limpiando pisos en Manhattan cuando podrías estar atendiendo tu propio lugar». Ella se reía, como si fuera un chiste, pero por dentro esa frase se quedaba rondando. A veces, al terminar el turno, anotaba en una libreta ideas sueltas, nombres de cafés, combinaciones de sabores, precios posibles, detalles de decoración. No era un plan formal, era como una especie de refugio mental. Si algún día tuviera un local, pondría una mesa junto a la ventana. Si algún día tuviera clientes, sabría cómo hacerlos sentir en casa. Pero bastaba con recordar el tono de Collins o la carcajada de Daniel en la puerta
para que la realidad volviera a pesar. ¿Un local yo? Ni siquiera tengo ahorros para cambiar la lavadora, pensaba. Y aún así, seguía escribiendo. Tal vez tú también has tenido ese cuaderno mental donde guardas lo que eres de verdad, aunque el mundo te encasille en otra cosa. Eso era su libretita. Una evidencia silenciosa de que, aunque todos la vieran como la chica que limpia, dentro llevaba mucho más. En el penthouse la cosa no era tan distinta, solo que del lado opuesto de la balanza. Daniel Mercer era el tipo de millonario que todo el mundo veía como figura de acero. El CEO frío, el que nunca falla, el que siempre tiene un plan. Sus socios lo presentaban en conferencias como el hombre que triplicó el valor de la compañía antes de los 40. Los empleados junior lo miraban con una mezcla de miedo y admiración. Y su padre lo veía como una extensión de sí mismo, una ficha más en el tablero de los Mercer. Nadie, excepto tal vez Isabel, lo había visto apoyarse en la barra de la cocina, con la corbata deshecha y la mirada vacía, preguntándose en silencio qué se sentía pertenecer a una mesa donde no tuvieran que hablar de negocios. Pero cuando algo empezó a salir mal en la empresa, un rumor de filtración de datos, un movimiento extraño en las acciones, una desconfianza creciente de un socio clave, la narrativa se volvió otra. De pronto, los mismos que lo alababan comenzaron a susurrar que se le estaba yendo de las manos, que se distraía demasiado, que dejó entrar cosas de su vida personal en la ecuación. Eso lo escuchó Isabel sin querer una tarde, mientras cambiaba las bolsas de basura en una sala de juntas del piso 40 y tantos. Desde que ese tipo se empeña en humanizar procesos, tenemos más problemas que antes, decía uno de los ejecutivos, creyendo que nadie lo oía. Y encima se escucha que anda metido con una empleada. ¿Qué clase de líder pone en riesgo una fusión por una aventura con el personal de limpieza? Isabel sintió el estómago encogerse. No necesitaba nombre para saber que hablaban de Daniel. Y aunque él había sido injusto con ella, algo en esa frase le pareció brutalmente injusto también. Lo reducían a un cliché, a un hombre débil por sentir, y a ella a un problema, a un rumor sucio. Nadie se preguntaba por qué él estaba solo en Navidad, o por qué ella se atrevería a invitarlo a una mesa humilde. Solo veían escándalo, no humanidad. Poco a poco, la idea de ser un problema empezó a colarse en la cabeza de Isabel. Cada vez que pasaba por el penthouse y encontraba a Daniel hablando por teléfono con la mandíbula apretada, cada vez que veía a Collins salir de una reunión con el ceño fruncido, cada vez que escuchaba a los ejecutivos susurrar en los pasillos, se repetía a sí misma: «No sobresalgas, no llames la atención, no des motivo para que te señalen». Un día, mientras limpiaba la barra de mármol de la cocina del CEO, notó que alguien había olvidado un folder abierto con gráficos y notas escritas a mano. Eran proyecciones de una expansión que a simple vista tenían un error básico en los cálculos. Isabel había ayudado a su hermano con álgebra y a llevar las cuentas de la casa desde los 16 años. Los números se le daban bien, aunque nadie lo supiera. Bastó una mirada rápida para detectar que algo no cuadraba. Por un segundo, tuvo el impulso de dejar una nota anónima, de corregir la fórmula, de avisar. Pero inmediatamente escuchó en su cabeza la voz del gerente. «Cruz, solo limpia. Lo demás no es asunto tuyo». Cerró el folder con cuidado y siguió con su trabajo, tragándose el comentario que podría haber lanzado. «¿Quién te crees?
se dijo a sí misma. Eres la chica del trapeador, no la consultora financiera. Lo que ni Isabel ni Daniel imaginaban era que esa combinación de talentos invisibles y juicios apresurados estaba a punto de explotarles en la cara. Él, acusado de estar desviándose del camino por mezclar sentimientos con decisiones. Ella, reducida a un rumor incómodo que convenía borrar del mapa. Los dos, en el fondo, subestimados por un sistema que no sabe qué hacer con la gente que no encaja en sus cajitas. Y sin embargo, precisamente en esa esquina, donde se cruzan el desprecio y la duda, suelen hacer algo poderoso. La chispa del cambio. El día que ese error en los números dejara de ser solo una anotación ignorada, el día que alguien se atreviera a escuchar a la persona menos esperada en la sala, la historia daría un giro tan grande que ni el millonario ni la empleada volverían a ver su lugar del mismo modo. Pero para llegar a esa virada, primero haría falta que la vida, o el destino, o las malas decisiones de otros, empujaran a ambos hasta el límite. El año nuevo llegó con una nevada ligera sobre Manhattan y con una tormenta mucho más peligrosa sobre Mercer Properties. En las noticias financieras empezaron a aparecer titulares discretos. Posible ruptura de alianza clave en el portafolio de Mercer. Filtración de información compromete expansión en la costa oeste. En los pasillos del edificio, los ejecutivos hablaban en voz baja, como si la crisis fuera un chisme delicado que no querían que llegara a oídos del CEO, aunque él era el que más lo sentía. Daniel pasaba cada vez más noches en la oficina del último piso, con las luces encendidas hasta la madrugada, revisando reportes de seguridad, correos internos, proyecciones que parecían desmoronarse frente a sus ojos. Desde abajo, el resto del personal solo veía a un millonario más enfrentando problemas de millonario. Desde adentro, él sentía que todo lo que había construido con años de sacrificio podría colapsar por un error que ni siquiera había cometido. Y como si no fuera suficiente, los rumores sobre la empleada de limpieza corrían como fuego entre papeles. Nadie decía el nombre de Isabel, pero todos hablaban de ella como de un fantasma incómodo. Una presencia que se mencionaba en susurros como si fuera sinónimo de distracción, de debilidad. A cada paso que daba con su carrito de limpieza, Isabel sentía esas miradas de reojo, esos silencios cortados a la mitad cuando ella entraba a una sala. No necesitaba que le explicaran. En la narrativa que se estaba construyendo, ella era una nota al pie molesta, algo que sobraba. Lo que nadie sabía era que precisamente esa nota al pie estaba a un par de días de cambiar por completo el rumbo de una decisión que afectaría a miles de empleados en todo el mundo. Una tarde especialmente tensa, el gerente Collins la llamó a su pequeña oficina del área de servicios. Tenía ojeras profundas y la camisa arrugada, señal de que la crisis también lo estaba rebasando. «Cruz, necesito que subas al piso 52 esta noche», dijo, sin rodeos. «Va a haber una reunión de emergencia con la gente de la Alianza Internacional. Y quieren el penthouse impecable antes y después. Nada de errores, ¿entendido?» Isabel apretó el trapeador que tenía en la mano. «Sí, señor», respondió. «La reunión será aquí arriba y no en la sala de juntas». Collins resopló, como si le hubiera preguntado algo obvio. «El CEO quiere un ambiente menos formal», dijo, imitando con burla el tono de Daniel. «No es nuestro problema. Nuestro trabajo es que ni una servilleta esté fuera de lugar. Y por cierto,
procura ser invisible. Esta gente no viene a ver trapeadores. La palabra invisible le golpeó más de lo que esperaba. Sin embargo, subió más tarde al penthouse con su carrito, mientras los floristas colocaban arreglos discretos y un equipo de catering dejaba bandejas de comida que probablemente nadie tocaría. La vista de la ciudad se veía aún más imponente de noche, con los autos como hormigas de luz moviéndose allá abajo. Mientras acomodaba copas y servilletas, escuchaba fragmentos de la tormenta que se avecinaba. Si se cae la fusión, tendremos que despedir gente en 3 países. El Consejo está perdiendo la confianza. El socio inglés ya está buscando otras opciones. Isabel, que había aprendido a oír sin ser vista, sentía un nudo en el estómago. No solo pensaba en el millonario Xiao y su reputación. Pensaba en la señora que servía café en recepción, en los guardias del turno nocturno, en las secretarias que le contaban chistes a escondidas. Cuando los de arriba cometen errores, casi nunca son ellos los primeros en perder el empleo. La reunión comenzó a las 8 en punto. Isabel se retiró al pasillo del servicio, pero dejó la puerta del área de cocina ligeramente entreabierta. No por chisme, sino porque tenía que estar lista para entrar en cuanto la llamaran a recoger algo. Desde allí veía apenas un ángulo de la sala. Daniel estaba de pie, sin saco, camisa blanca y mangas remangadas, frente a una pantalla donde se proyectaban gráficos en rojo. A su alrededor, representantes de la compañía aliada, una multinacional europea, miraban con expresión dura. La tensión se podía cortar con cuchillo. Lo que están viendo, decía Daniel, señalando la pantalla, es el escenario más conservador si corregimos el rumbo ahora. Las pérdidas de reputación son manejables si actuamos con transparencia. Uno de los ejecutivos extranjeros se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor Mercer, no confiamos en un sistema donde se filtra información crítica y nadie se hace responsable, dijo. Y además, recibimos reportes de que usted ha tomado decisiones impulsivas en los últimos meses. Isabel sintió que le ardían las orejas. Sabía perfectamente a qué se referían con decisiones impulsivas. A ella, a una cena no aceptada, a algo que nunca pasó, pero que la gente había decidido adornar como romance de pasillo. Daniel apretó la mandíbula, pero sostuvo la mirada. «Alguien dentro violó protocolos», respondió. «Estamos cerca de identificar a esa persona. No voy a permitir que un error puntual destruya un proyecto que puede beneficiar a miles de clientes». En la mesa, uno de los socios de Mercer, un hombre mayor con cabello gris perfectamente peinado, lo miró con frialdad. «Tal vez el problema no es solo esa persona, Daniel», intervino. «Algunos miembros del Consejo están preocupados porque te has vuelto demasiado emocional últimamente». Hubo un murmullo alrededor. Emocional era la palabra que usaban cuando querían decir débil, sin decirla. Isabel vio cómo Daniel tragaba aire, conteniéndose para no explotar. Lo conocía lo suficiente como para saber que estaba al límite. En la pantalla, un documento con tablas y proyecciones apareció de pronto. Uno de los ejecutivos europeos lo compartió desde su laptop. «Este es nuestro análisis independiente», dijo. «Según nuestros cálculos, si continuamos con la alianza bajo sus términos, la expansión en la costa oeste nos dejará en una posición de alto riesgo en menos de 18 meses». Isabel, desde la puerta, solo alcanzó a ver durante unos segundos las columnas de números, porcentajes, flechas. Pero bastó. Sus ojos se fijaron en una cifra,
en una fórmula que reconoció. Era el mismo tipo de cálculo que había visto en aquel folder olvidado en la cocina semanas atrás. Y, de nuevo, algo no cuadraba. El margen de error estaba inflado. Lo que ellos presentaban como alto riesgo era, en realidad, un escenario mal modelado. Una fórmula arrastrada mal en una hoja de cálculo podía costar cientos de empleos. Sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación extraña que da cuando sabes algo que nadie espera que sepas. La razón le decía que se callara, que siguiera siendo invisible, que hiciera lo que Collins había ordenado: entrar, limpiar, salir. Pero había otra cosa hablándole más fuerte. La misma voz que la había empujado a tocar la puerta de Daniel en Navidad. Navidad no es para estar solo, se había dicho aquel día. Ahora, en su cabeza, esa frase cambiaba de forma. Las decisiones que afectan a gente que trabaja como tú no son solo asunto de ellos. Una mezcla de miedo y coraje la hizo dar un paso hacia adentro, sin pensar demasiado. Cruzó el marco de la cocina con el corazón en la garganta. Nadie la notó al principio. Todos estaban concentrados en los números que titilaban en la pantalla. Daniel tomó la palabra para responder al análisis, pero Isabel, impulsada por algo que no sabía si era locura o valentía, habló antes de poder detenerse. «Disculpen», dijo, con voz clara pero temblorosa. «Creo que ese cálculo está equivocado». El silencio que siguió fue brutal. Los ejecutivos dejaron de escribir en sus tablets. El socio de cabello gris frunció el ceño, indignado. Uno de los europeos susurró algo en inglés, molesto. Daniel giró la cabeza hacia ella, sorprendido, como si no hubiera visto que estaba allí. «¿Señorita Cruz?», preguntó, incrédulo. «¿Qué hace aquí?». Isabel se dio cuenta, tarde, de lo que acababa de hacer. Podía perder el trabajo en ese mismo instante. Podían sacarla del edificio como si fuera una intrusa, pero ya había cruzado la línea. Respiró hondo, tragó el miedo y dio un paso más cerca de la mesa, señalando discretamente la pantalla. «Perdón que interrumpa», dijo, «pero creo que la fórmula que usaron para calcular el riesgo arrastra un valor mal puesto. Allí, en la columna de la proyección a 18 meses. Uno de los analistas rió por lo bajo, sin poder contenerse. «¿Y usted cómo?», empezó a decir con tono arrogante. Daniel levantó una mano, cortándolo. Sus ojos ya no estaban puestos en la empleada, sino en la pantalla. Algo en su memoria se encendió. Recordó ese folder en la cocina, las correcciones mentales que nunca escuchó, las veces que subestimó las capacidades de quien limpiaba su casa. «Déjala hablar», dijo, con un tono que nadie en la sala había escuchado antes. Isabel se acercó un poco más, cuidando de no tocar nada. Señaló desde lejos. «Si suman ese porcentaje como lo pusieron ahí, cuentan 2 veces una partida de costos que ya está contemplada en la base», explicó, tartamudeando al principio, pero ganando seguridad. «Por eso les sale un escenario de alto riesgo, pero en realidad están inflando la pérdida. Si corrigen la fórmula, el panorama cambia. No estoy diciendo que no haya riesgo, pero no es tan grave como lo presentan». El ejecutivo europeo miró a su analista con molestia. «¿Es eso cierto?», preguntó en seco. El analista, rojo, empezó a teclear frenéticamente en su laptop. Hubo un silencio pesado mientras todos observaban la pantalla. Las cifras cambiaron. Las columnas en rojo intenso se volvieron ámbar. El peor escenario se redujo considerablemente. De pronto, el desastre inminente se veía más
como un problema serio, pero manejable. Es posible que haya un error de duplicación, admitió el analista sin levantar la vista. La señorita tiene razón. La temperatura en la sala cambió de golpe. Algunos ejecutivos volvieron a sentarse. Otros cruzaron miradas incómodas. El socio de cabello gris apretó los labios. Daniel no apartaba la vista de Isabel. La reconocía de la Navidad, de los pasillos de la cocina. La había humillado sin querer, tratándola como alguien que no podía ofrecerle nada más que silencio. Y ahora, ante todos, ella acababa de salvar no solo su argumento, sino la posibilidad de que la alianza siguiera adelante. ¿Cómo supo eso?, preguntó uno de los europeos, genuinamente curioso, rompiendo por un momento la barrera de clases. No es exactamente información de pasillo. Isabel se encogió apenas de hombros. No lo sé explicar bonito, dijo. Solo llevo años ayudando a mi familia con cuentas y trabajo algunos fines de semana en una cafetería donde el dueño me deja ver sus libros. Me fijo mucho en los números y vi algo parecido en un folder de aquí hace unas semanas. Collins, que estaba junto a la puerta, parecía querer desaparecer. Él la conocía como la que limpia bien los pisos, no como alguien capaz de corregir a un equipo de inversión internacional. Por primera vez en mucho tiempo, el título de millonario CEO no fue lo más llamativo en la sala. Lo fue la imagen inesperada de una empleada de limpieza señalando, con respeto pero con firmeza, un error que podía costar millones. Y, detrás de ese gesto, un talento oculto que nadie se había molestado en ver. Daniel respiró hondo y se puso de pie. «Gracias, Isabel», dijo, usando su nombre completo, sin diminutivos ni condescendencia. «Quédate, por favor». Ella lo miró sorprendida. «Señor, ya dije lo que...» «Quédate», repitió él, esta vez con suavidad. «Si alguien en esta sala subestimó la importancia de revisar bien los datos, no fuiste tú». Volvió a dirigirse a los socios y a los representantes europeos. «Como pueden ver», continuó, «el problema aquí no es que yo esté demasiado emocional. El problema es que nadie quiso escuchar a la gente que trabaja en este edificio cuando tenían algo que aportar. Si este error pasó en su análisis, imaginen cuánto se nos ha escapado a nosotros por no prestar atención a voces que no llevan traje. Hubo un murmullo distinto ahora, menos hostil. Los ejecutivos no estaban acostumbrados a que un CEO defendiera a una empleada frente a ellos, ni a que usara un fallo técnico para exponer un problema humano. El socio de cabello gris tensó la mandíbula, pero se quedó en silencio. La narrativa empezaba a resquebrajarse. El líder impulsivo no parecía tan impulsivo cuando pedía responsabilidad compartida. La empleada problema acababa de demostrar que podía ser parte de la solución. La reunión continuó con otro tono. Los europeos, un poco avergonzados, ajustaron sus proyecciones. El Consejo aceptó revisar sus conclusiones antes de cancelar la alianza. Daniel pidió un receso breve y se acercó a Isabel. Ella seguía ahí, inmóvil junto al carrito, como si todo pudiera desvanecerse si se movía. «Lo que hiciste hoy fue enorme», dijo él en voz baja. «No solo para mí, para toda la compañía». Isabel bajó la mirada. «Solo no quería que despidieran gente por un número mal puesto», respondió. «Incluyéndome». Daniel soltó una risa suave, casi triste. «Créeme, si alguien merece quedarse, eres tú». Ella no supo qué contestar. Su corazón, todavía con cicatrices de aquella noche de Navidad,
No sabía si confiar en ese tono. Pero lo que sí era innegable era la sensación que recorría la sala. Algo había cambiado. El CEO ya no era solo el hombre distante del último piso. La empleada ya no era solo la de la escoba. Y lo que había empezado como una humillación en la puerta, ahora daba la vuelta en una revelación inesperada. El talento que todos habían pasado por alto estaba ahí, sobre la mesa, en forma de cifras corregidas y dignidad recuperada. Lo único que faltaba era ver cómo iba a reaccionar la gente que más odiaba perder el control, cuando descubría que la persona que había salvado la situación no llevaba traje ni apellidos importantes. Y esa reacción, como pronto descubrirían, no sería precisamente tranquila. El murmullo que quedó flotando en la sala tras la intervención de Isabel no se disipó cuando terminó la reunión. Al contrario, se transformó en una tensión espesa que acompañó a Daniel durante todo el resto del día. Los ejecutivos europeos se fueron con gestos contenidos. El consejo quedó dividido, y Collins evitó cruzarse con Isabel en los pasillos como si ella se hubiese vuelto de pronto un recordatorio incómodo de su propio error. Pero quien no tardó en reaccionar fue quien menos sabía perder el control: Victor Hargreave, principal inversionista interno y rival silencioso de Daniel dentro de Mercer Properties. Elegante, frío, con sonrisa de catálogo y una ambición que no conocía límites, Víctor llevaba años esperando el mínimo tropiezo del CEO para disputarle poder real. Lo que había ocurrido frente a todos no era solo una corrección de números. Para Víctor, era una grieta perfecta para atacar. Aquella misma noche pidió acceso a los informes de la reunión. Revisó cada detalle y, sobre todo, se enfocó en un nombre que antes no figuraba en ningún organigrama: Isabel Cruz. Una empleada de limpieza había corregido a sus analistas. Aquello no solo era humillante para el consejo, era peligroso para quienes basaban su autoridad en que nadie los cuestionara. A la mañana siguiente, Isabel sintió por primera vez que el ambiente del edificio había cambiado de verdad. No eran solo miradas de reojo. Ahora había sonrisas tensas, comentarios a medias, puertas que antes se abrían y ahora se cerraban con demasiada prisa. En recepción, una de las secretarias le susurró cuando pasó: «Ten cuidado, Isa. Dicen que alguien del consejo preguntó por ti». Isabel no entendía por qué debería ser una buena noticia que un consejo directivo, formado por millonarios que jamás habían limpiado un baño, preguntara por ella. Algo en su estómago le avisaba que no era para felicitarla. Y no se equivocaba. A media mañana, Collins apareció junto a su carrito con un gesto rígido. «Te requieren en la sala pequeña del piso 40», dijo. «Es una reunión administrativa». Isabel secó sus manos en el uniforme. «¿Con quién?» «Con el señor Hargreave», respondió Collins, evitando mirarla a los ojos. El nombre le sonaba de oídas. Sabía que era uno de los tiburones que jamás se ensuciaban las manos, pero que movían piezas con una llamada. Subió en el elevador con el pulso acelerado, sin saber si aquello significaba un ascenso imposible o el principio del fin. Víctor Hargreave la esperaba sentado, con un reloj de lujo brillando en la muñeca y un expediente delgado sobre la mesa. La miró con la misma atención con la que alguien observa una pieza ajena que ha caído de pronto sobre su tablero. «Señorita Cruz», dijo con voz amable pero distante, «tome asiento». Isabel se sentó despacio, sintiendo cómo ese lugar le quedaba demasiado grande. «Ayer causó usted una impresión interesante», continuó él.
No es común que una empleada intervenga en una reunión de alto nivel. Isabel respiró hondo. No era mi intención causar impresión, respondió. Solo vi un error. Víctor sonrió apenas. Eso es precisamente lo que me intriga. Una persona sin formación formal detectando un fallo que nuestros analistas pasaron por alto. ¿No le parece curioso? Isabel sintió un escalofrío. No sé qué tiene de curioso, dijo. Los números son números. Oh, no se lo tomé a mal, replicó Víctor, inclinándose un poco hacia adelante. Yo admiro a quienes saben aprovechar una oportunidad. Y usted, señorita Cruz, lo hizo. Lo que me preocupa es... ¿por qué? El silencio se volvió pesado. Isabel no entendía a dónde quería llegar, pero percibía claramente que no estaba frente a un aliado. No había ninguna intención oculta, contestó con cautela. Solo quise evitar que se tomara una mala decisión. Víctor la analizó unos segundos más. Luego cerró el expediente con suavidad. Verá, en este edificio muchos creen que el señor Mercer se ha vuelto blando, demasiado emocional. Y usted, curiosamente, apareció justo para reforzar esa imagen. Una empleada salvándolo en el momento crítico. ¿No le parece una historia perfecta para levantar sospechas? Isabel abrió los ojos, sorprendida. ¿Sospechas de qué? De favoritismo, de manipulación, de acceso indebido a información interna, respondió Víctor con total frialdad. Incluso de intento de sabotaje encubierto. Las palabras cayeron como un golpe seco. Eso es absurdo, dijo ella, ahora con un temblor inevitable en la voz. Yo no tenía acceso a nada confidencial. Quizá no oficialmente, contestó él, pero trabajó usted muchas veces en la cocina privada del penthouse, ¿no es así? A solas. Isabel entendió entonces el verdadero peligro. Estaban construyendo un relato, uno donde su gesto valiente se convertía en un delito conveniente. Yo solo limpio donde me indican, respondió con firmeza. Nunca toqué documentos, nunca tomé fotografías, nunca vendí información. Víctor se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. No lo estoy acusando, señorita Cruz, dijo de espaldas. Todavía. Solo le explico cómo funcionan las cosas cuando alguien rompe el equilibrio del poder. A veces, los errores técnicos no son lo más grave. Lo grave es incomodar a quienes no están acostumbrados a ser corregidos. Regresó a su sitio y la miró directo a los ojos. Será mejor para usted mantener un perfil bajo de ahora en adelante. Muy, muy bajo. Isabel salió de aquella sala con las piernas temblando. Sentía que había pasado de ser invisible a ser terriblemente visible en el peor sentido posible. A mediodía, Daniel recibió un mensaje urgente de Patricia, pidiéndole que bajara a su despacho. Allí lo esperaba Víctor Hargreave, con los brazos cruzados y una sonrisa que no escondía el filo. «Tenemos un problema, Daniel», dijo sin rodeos. «Tu heroína de limpieza». Daniel frunció el ceño de inmediato. «¿Isabel? ¿Qué pasa con ella?» «Que varios miembros del consejo se sienten inquietos», respondió Víctor. «Una persona sin cargo técnico influyendo en decisiones estratégicas. Se ve mal. Da la impresión de que alguien le pasa información privilegiada». Daniel apretó los dientes. «Eso es falso y lo sabes», dijo. «Ella solo detectó un error evidente». Víctor ladeó la cabeza. «Tan evidente que ninguno de tus analistas lo vio. O tan conveniente que apareciera justo cuando tú estabas a punto de perder la alianza. Daniel, estás siendo emocional». Aquella palabra volvió a resonar,
esta vez como un arma. Lo que está pasando es que ustedes no soportan que alguien sin título los desmienta, respondió Daniel con dureza. Y ahora buscan un chivo expiatorio. Buscamos proteger la empresa, replicó Víctor. Y a veces protegerla significa cortar de raíz ciertos accidentes humanos. Isabel no es un accidente, dijo Daniel con voz tensa. Es una empleada honesta que salvó una negociación. Víctor sonrió sin humor. ¿Eso dices tú? Yo digo que está creando ruido donde no lo necesitamos. Si quieres evitar que esto escale, lo mejor será despedirla discretamente. Hoy mismo. Sin escándalos. El golpe fue frontal. Daniel se puso de pie de golpe. No lo haré. Entonces prepárate para una auditoría completa, advirtió Víctor, incluyendo quién entra, quién sale y quién te acompaña en cenas de Navidad. Daniel comprendió el mensaje con claridad brutal. O sacrificaba a Isabel, o ponía en riesgo su propio cargo. Víctor salió del despacho, dejándole un silencio lleno de amenazas. Daniel se quedó de pie, con los puños cerrados, sintiendo por primera vez que su poder como millonario CEO era mucho más frágil de lo que aparentaba. Esa misma tarde, Isabel fue llamada a Recursos Humanos. No le dieron explicaciones largas, solo palabras frías. Investigación interna, revisión de protocolos, suspensión temporal de funciones. En términos simples, enviada a casa sin garantías. Cuando salió del edificio con su bolso colgado del hombro, el mismo por donde había entrado tantas veces como una sombra, entendió que el precio de hablar había sido más alto de lo que nadie le había advertido. Mientras caminaba hacia el metro con el corazón apretado, una pregunta la perseguía sin descanso. Había hecho lo correcto. Y al mismo tiempo, en el último piso, Daniel miraba la ciudad desde su oficina con una certeza dolorosa. El verdadero enemigo acababa de mostrar su rostro y no pensaba jugar limpio. Durante una semana entera, el nombre de Isabel Cruz no apareció en ningún documento oficial, en ningún correo interno, en ninguna pizarra de turnos. Para la empresa, ella había dejado de existir. Pero fuera de los pasillos de Mercer Properties, algo muy distinto estaba empezando a tomar forma. La suspensión temporal la obligó a quedarse en casa sin ingreso fijo, con la ansiedad golpeándole el pecho cada vez que miraba el celular, esperando una llamada que no llegaba. Sin embargo, ese mismo silencio forzado también le dio algo que nunca había tenido. Tiempo. Tiempo para pensar, para revisar su libreta de sueños, para volver a preparar café con calma en la cocina pequeña del departamento, para ordenar números que siempre había llevado solo en la cabeza. Una tarde, mientras ayudaba a su hermano con las cuentas de un proyecto escolar, él la miró con admiración y le dijo sin pensar: «Tú explicas mejor que mi maestra». Aquella frase sencilla le hizo un nudo en la garganta. Tal vez, sin darse cuenta, siempre había tenido más valor del que el mundo le permitía ejercer. En el edificio corporativo, la historia comenzaba a circular de otra manera. La auditoría ordenada por Víctor Hargreave había despertado inquietud entre los empleados. Los analistas que habían cometido el error original empezaron a sentirse expuestos. Algunos por miedo, otros por vergüenza. Patricia, la asistente de Daniel, escuchaba fragmentos de conversaciones en pasillos, cafeterías internas y salas de descanso. La chica de limpieza tenía razón, murmuraban unos. Si no hubiera hablado, habríamos firmado un desastre financiero, decía otro en voz baja. La narrativa empezaba a invertirse. Ya no era solo
la empleada que interrumpió, sino la mujer que evitó una catástrofe. Patricia reunió discretamente a 2 jefes de área y los puso a comparar los nuevos cálculos con los anteriores. La diferencia era tan clara que ya no podía ocultarse bajo el argumento del accidente. Esa misma tarde, uno de los directores envió un correo interno solicitando que se revisara formalmente el origen de la corrección que había salvado la negociación. El apellido Cruz volvió a aparecer, esta vez ligado a la palabra acierto. Daniel observaba todo desde un lugar incómodo entre la culpa y la admiración. Quería salir en defensa de Isabel con todas sus fuerzas, pero también sabía que cualquier movimiento impulsivo podía fortalecer la narrativa de Víctor, la de un CEO que se deja guiar por emociones. Así que optó por algo diferente. Pidió a Sergio que solicitara una revisión técnica independiente de los números corregidos, sin mencionar a Isabel, sin cargarlo de nombres, solo datos. El resultado llegó 2 días después como un golpe de realidad. La proyección original tenía un margen de error que habría causado pérdidas millonarias en menos de 1 año. La corrección había sido exacta, irrefutable. Ya no era cuestión de opiniones, sino de hechos. Y cuando los hechos aparecen, incluso los consejos más arrogantes se ven obligados a escucharlos. En la siguiente junta extraordinaria, el informe fue expuesto frente a todos. El murmullo regresó, pero esta vez con otro tono. Esta vez no había burla, había asombro. Mientras tanto, Isabel seguía sin noticias claras. La revisión interna se alargaba sin explicaciones. Sus ahorros comenzaban a disminuir con rapidez. Aún así, no se permitió hundirse. Horneaba por las mañanas y salía a vender café en vasos térmicos en una esquina cercana al metro por la tarde. La gente empezó a reconocerla. La del café de canela, la llamaban algunos. Un pequeño gesto de identidad que nunca había tenido dentro de la empresa. Un día, una mujer mayor le dijo mientras pagaba: «Se nota cuando alguien pone el alma en lo que hace». Isabel sonrió agradecida, sin imaginar que, a kilómetros de allí, su nombre empezaba a recibir ese mismo tipo de reconocimiento en un escenario mucho más poderoso. La auditoría interna avanzó, y con ella las preguntas incómodas. ¿Quién había aprobado los cálculos originales? ¿Por qué nadie verificó las cifras críticas? ¿Por qué fue necesaria la intervención de alguien ajeno al equipo técnico para detectar el error? Cada respuesta iba desmontando la narrativa que Víctor había intentado construir. Algunos miembros del consejo comenzaron a verlo como lo que era: un hombre que usaba la crisis como herramienta de control. La presión empezó a girar, lenta, pero firme. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El socio europeo, aquel que había estado a punto de retirarse del acuerdo, pidió hablar directamente con la persona que había identificado la falla. No quería informes, quería conocerla. Daniel recibió la solicitud de madrugada. Se quedó leyendo el mensaje unos segundos con el corazón acelerado. Aquello ya no era solo una corrección técnica. Era la oportunidad de devolverle a Isabel el lugar que le habían arrebatado con miedo. Isabel se encontraba vendiendo café cuando su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en responder, pero lo hizo. La voz de Patricia sonó al otro lado, cuidadosa, casi nerviosa. «Isabel, mañana hay una reunión muy importante. Los socios quieren conocerte, no como empleada de limpieza, como la mujer que corrigió el proyecto». Isabel creyó no haber entendido bien. Miró a su alrededor,
Los vasos de café, la mesa improvisada, la gente pasando sin saber quién era ella realmente. ¿Cómo que conocerme?, preguntó con la voz baja. «¿Como consultora?», respondió Patricia, «aunque no tengas ese título. Todavía». Isabel colgó con las manos temblando. Por primera vez desde la suspensión, el miedo se mezcló con algo parecido a la esperanza. Aquella noche casi no durmió, pensándose a sí misma entrando de nuevo al edificio, no con un carrito de limpieza, sino con una carpeta bajo el brazo. El día de la reunión, el contraste fue brutal. Isabel regresó a Mercer Properties por la misma puerta de siempre, pero con otra postura, otro ritmo, otra mirada. Los guardias la saludaron con una cortesía nueva. En recepción, nadie le pidió identificación 3 veces como antes. Subió al piso de juntas con Patricia a su lado. Cuando entró en la sala, varias cabezas se giraron de inmediato. Algunos la miraban con auténtica curiosidad, otros con una incomodidad mal disimulada. Víctor Hargreave estaba allí. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. El socio europeo fue el primero en hablar. «Señorita Cruz, queremos agradecerle por detectar un error que habría costado mucho dinero. Nos gustaría escuchar de usted misma cómo lo vio». Isabel respiró hondo. Por un segundo sintió que volvía a ser la mujer del uniforme invisible, pero luego recordó cada noche en la que había sumado números en silencio, cada fin de semana trabajando doble turno, cada vez que alguien la menospreció, y habló, con voz firme, con claridad, con la seguridad de quien por fin se permite existir. Cuando terminó, el silencio fue distinto al de la humillación. Era un silencio lleno de respeto. El socio europeo asintió lentamente. «Tiene usted una capacidad analítica extraordinaria», dijo, «y un criterio poco común». Daniel sintió un nudo en la garganta. Víctor permaneció inmóvil. Por primera vez no tenía nada que decir. En ese preciso instante, Isabel dejó de ser solo la empleada en la narrativa interna de la empresa. Se convirtió en un símbolo incómodo de algo que muchos preferían negar. El talento no siempre viene con traje. A veces viene con delantal, con manos cansadas, con historias invisibles. Y cuando ese talento es visto por fin, el mundo no vuelve a ser el mismo. El reconocimiento público fue solo el primer temblor antes del verdadero terremoto en la vida de Isabel. A partir de aquella reunión, nada volvió a ser igual. En cuestión de días, comenzaron a llegar invitaciones para que participara en mesas técnicas, revisiones de proyectos secundarios y análisis de viabilidad que antes estaban reservados solo para consultores externos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo inusual estaba ocurriendo. Una empleada suspendida del área de limpieza estaba siendo convocada por su mente, no por su cargo. Isabel caminaba por aquellos pasillos con una mezcla constante de incredulidad y prudencia. Aún llevaba en el cuerpo el recuerdo de haber sido invisible. Cada vez que alguien la llamaba «Señorita Cruz», con un tono respetuoso, ella sentía una punzada extraña, como si el pasado intentara recordarle que aquel respeto no había existido antes, y aun así respondía con la misma serenidad con la que había limpiado suelos durante años. Paso firme, cabeza alta, sin arrogancia. Daniel observaba su crecimiento desde una distancia medida. No quería ser visto como el impulsor de su ascenso, aunque en el fondo lo celebraba con una emoción que intentaba disimular. Para él, cada informe que Isabel explicaba con claridad, cada proyección que defendía con argumentos sencillos y sólidos,
Era la confirmación de que no se había equivocado al confiar en ella desde el primer instante. Sergio, que asistía a muchas de esas sesiones, se acercó un día a Daniel con una sonrisa discreta. «Todo el mundo habla de tu joya secreta», bromeó. Daniel negó con la cabeza, serio. «No es mía, nunca lo fue». Y esa frase, aunque suave, contenía una verdad profunda. Isabel no estaba ascendiendo por la voluntad de nadie en específico, sino por una fuerza que había construido sola durante años de silencio, esfuerzo y resistencia. La auditoría interna llegó a su fin con un informe contundente. No solo confirmaba que la corrección de Isabel había sido decisiva, sino que dejaba en evidencia una cadena de negligencias en el área de análisis financiero. Varios cargos intermedios fueron removidos. Otros quedaron bajo observación. Víctor Hargreave, por primera vez, aparecía en un documento con recomendaciones directas de limitar su injerencia operativa. No era una derrota formal, pero sí una herida visible. En una sesión cerrada del Consejo, el socio europeo planteó una propuesta que dejó a todos en silencio por varios segundos. Crear un programa interno para detectar talento no convencional dentro de la empresa, inspirado directamente en el caso de Isabel Cruz. Nadie lo miró a ella en ese instante, pero su nombre flotó en el aire sin necesidad de ser pronunciado. La propuesta fue aprobada por mayoría. Mercer Properties acababa de dar un giro que nadie había previsto. Para Isabel, el impacto de ese cambio se sintió primero en lo económico, luego en lo emocional. Le ofrecieron un contrato provisional como analista junior, con sueldo muy superior a cualquier ingreso que hubiera tenido antes. La llamada de recursos humanos la tomó por sorpresa mientras estaba en su pequeño departamento, preparando café para salir a vender. Se sentó en la orilla de la cama con el teléfono en la mano sin decir parola durante varios segundos, mientras la mujer del otro lado esperaba una respuesta. Cuando colgó, no gritó, no saltó de alegría. Solo se quedó mirando la pared, respirando despacio, como si necesitara convencerse de que aquello no era un error. Esa misma noche, reunió a su madre y a su hermano en la cocina. Les explicó, con la voz temblando apenas, que ya no tendría que volver a limpiar pisos en el edificio. Su madre la miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre supe que tú no eras solo eso», dijo al final. Isabel entendió entonces que su ascenso no era solo suyo, también les pertenecía a ellos. En la empresa, el discurso alrededor de Isabel cambió de forma radical. Aquellos que antes no sabían su nombre, ahora buscaban su opinión. Algunos lo hacían por auténtico respeto, otros por conveniencia. Ella aprendió a distinguirlos rápido. No se dejó marear por la atención repentina. Seguía llegando temprano, preparando su propio café, observando más de lo que hablaba. En una de las primeras reuniones como analista, detectó un problema estructural en una propuesta de expansión internacional. Lo explicó con calma, usando ejemplos simples, casi cotidianos. Esto es como abrir 10 cafeterías al mismo tiempo, sin saber si la primera va a funcionar, dijo. La comparación causó algunas risas suaves, pero el mensaje quedó claro. La expansión se replanteó. Las pérdidas potenciales se evitaron. Su credibilidad se consolidó aún más. Cada acierto la elevaba a un escalón invisible que, sin sentirse, la estaba llevando a un lugar impensable meses atrás. Daniel y ella comenzaron a cruzarse de nuevo, ahora en contextos completamente distintos. Ya no era el hombre solitario esperando en su penthouse,
ni ella la sombra que limpiaba después. Ahora se encontraban en salas de juntas, frente a gráficos, cifras, estrategias. A veces cruzaban miradas cargadas de una historia que ninguno se atrevía a nombrar en público. No había coqueteo, no había promesas. Había respeto y también una tensión silenciosa que se alimentaba de todo lo que habían callado. Una noche, al terminar una reunión particularmente larga, Daniel se acercó y le dijo en voz baja: «Lo estás haciendo increíble». Isabel levantó la vista sorprendida. «No hago nada extraordinario», respondió. Y Daniel, con una sonrisa que ya no era de CEO, sino de hombre, contestó: «Precisamente por eso es extraordinario». Mientras tanto, fuera de Mercer Properties, la historia de Isabel empezó a circular de boca en boca. No como un rumor escandaloso, sino como una inspiración inesperada. Un blog financiero publicó anónimamente el caso de una empleada invisible que salvó un proyecto millonario. Un podcast de negocios habló de talento desaprovechado en las grandes corporaciones. Sin dar su nombre, sin fotografías, sin detalles personales, su historia comenzaba a tocar a personas que jamás la conocerían en persona. Isabel no lo sabía aún, pero su ascensión ya no era solo interna. Había cruzado la frontera del edificio. Estaba empezando a impactar un mundo mucho más amplio. Víctor observaba ese ascenso con una ira fría. No gritaba, no se quejaba en público, pero cada nuevo logro de Isabel le caía como un recordatorio brutal de que había perdido control. Intentó desacreditarla en un par de reuniones, insinuando que su éxito era una moda creada por el Consejo Europeo. Nadie le respondió. El silencio fue suficiente para mostrarle que, por primera vez, su voz ya no tenía el peso absoluto de antes. Aquel golpe al ego fue para él más doloroso que cualquier sanción formal. La mujer que había querido borrar del mapa ahora crecía justo frente a él, sin pedir permiso. Una tarde, Isabel salió del edificio con el cielo de Nueva York teñido de naranja. Caminó unas cuadras sin rumbo fijo. Se detuvo frente al escaparate de una cafetería pequeña, modesta, con mesas de madera y plantas colgando en la ventana. Por un instante, volvió a ser la chica que escribía nombres en una libreta vieja, soñando con un espacio así. Sonrió sin darse cuenta. Había cambiado tanto, pero sus sueños seguían intactos. Tal vez ahora, por primera vez, aquellos sueños no parecían tan imposibles. Su ascensión no solo la estaba elevando en la empresa, estaba reordenando su visión del mundo y de sí misma. Y justo cuando Isabel empezaba a creer que al fin todo encajaba, una nueva prueba silenciosa se formaba en el horizonte. Porque cuando alguien asciende tan rápido, no todos están preparados para verlo llegar tan alto. Y el siguiente movimiento de su historia no solo pondría a prueba su talento, sino también su corazón. La noche en que todo cambió de verdad, no hubo flashes, ni aplausos, ni titulares de prensa. Solo una lluvia suave cayendo sobre la ciudad, y un silencio distinto en los corazones de quienes habían aprendido a escuchar. Isabel salió tarde del edificio, después de una jornada que la dejó exhausta, pero extrañamente en paz. Caminó bajo su paraguas con el rostro vuelto hacia el suelo, pensando en todo lo que había ocurrido desde aquella Navidad, en la que era solo una sombra más entre cientos de empleados invisibles. Ahora su nombre aparecía en informes. Era consultada en reuniones estratégicas y su opinión tenía peso real. Y aún así, dentro de ella, la mujer seguía siendo la misma.
la que hacía sacrificios por su familia, la que anotaba sueños en una libreta discreta, la que nunca aprendió a sentirse superior a nadie. Daniel la esperaba al otro lado de la calle, bajo la luz amarilla de un farol. No la detuvo de inmediato. La observó caminar unos segundos antes de cruzar. «Isabel», dijo con voz tranquila. Ella levantó la vista sorprendida. Por un instante, ninguno habló. El ruido de la lluvia llenó el espacio entre ambos. «No vine como CEO», añadió Daniel. «Vine como la persona que aquella noche de Navidad se sentó a tu mesa porque alguien le recordó que todavía era humano». Isabel tragó saliva. «Han pasado muchas cosas desde entonces». «Demasiadas», respondió él. «Y casi todas nos cambiaron». Caminaron juntos sin rumbo durante algunas cuadras. No hablaban de números, ni de contratos, ni de cargos. Hablaban de cansancio, de miedos, de errores. Daniel confesó por primera vez en voz alta lo que tantas veces había callado, que siempre había vivido tratando de cumplir expectativas ajenas, que su apellido pesaba más que cualquier deseo propio, que durante años creyó que valía solo por lo que producía. Isabel escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella dijo algo simple, sin reproches. «Yo pasé gran parte de mi vida creyendo que valía solo por lo que limpiaba, por lo poco que ocupaba espacio. Supongo que los dos aprendimos a medirnos mal». Daniel sonrió con tristeza. «Tal vez ahora estamos aprendiendo a medirnos de verdad». Los días siguientes trajeron cambios silenciosos pero profundos. En Mercer Properties, el programa de detección de talento interno empezó a dar frutos inesperados. Un técnico de mantenimiento resultó ser un programador brillante. Una recepcionista mostró una capacidad extraordinaria para la organización de proyectos. La estructura rígida de la empresa comenzó a transformarse poco a poco. No por una orden directa de Daniel, sino porque algo en el ambiente había cambiado. La historia de Isabel, aunque muchos no la conocieran en detalle, se había convertido en una especie de susurro que recorría los pasillos. Aquí alguien vio lo que nadie veía. Y ese simple mensaje estaba despertando a otros que también habían vivido callados durante años. Victor Hargreave, por su parte, se encontró cada vez más aislado. No fue destituido formalmente, pero su influencia se debilitó. Nadie se lo gritó a la cara, pero lo sintió en cada votación, en cada silencio incómodo, en cada decisión donde su opinión ya no era ley. Un día, mientras observaba desde su oficina cómo Isabel cruzaba el vestíbulo rodeada de personas que ahora la escuchaban con respeto, comprendió algo que jamás había querido aceptar. El poder que no se renueva termina devorándose a sí mismo. No pidió perdón. No hizo discursos. Simplemente quedó al margen, viendo cómo el mundo que él había controlado empezaba a funcionar sin su permiso. Para Isabel, la transformación no fue solo profesional. Un viernes por la tarde, después de cerrar un proyecto importante, regresó al pequeño departamento donde todo había empezado. Su madre cocinaba, su hermano hacía tareas en la mesa, y el olor a café llenaba la cocina como en los tiempos difíciles. Se sentó con ellos sin hablar de cifras ni de contratos, solo de la vida. En medio de esa calma sencilla, comprendió algo con absoluta claridad. Su mayor triunfo no era el sueldo, ni el cargo, ni el respeto ganado en la empresa. Era haber llegado hasta allí sin perder la capacidad de sentarse en esa mesa con la misma humildad de siempre. Su madre la miró y le dijo en voz baja:
El éxito más bonito es el que no te cambia el corazón. Isabel supo que esa frase la acompañaría para siempre. Semanas después, en una ceremonia sencilla dentro de la empresa, fue anunciado su nombramiento definitivo como analista principal de proyectos estratégicos. No hubo alfombra roja ni discursos grandilocuentes. Solo un reconocimiento claro y directo a su trabajo. Cuando subió al estrado, Isabel respiró profundo. Miró a la sala llena de trajes, de rostros serios, de historias que no conocía. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en un evento así. «No vengo de este mundo. Vengo de otro donde muchas personas trabajan duro sin ser vistas. Hoy estoy aquí gracias a la oportunidad de ser escuchada. Ojalá esta empresa nunca vuelva a olvidar que el talento no siempre usa uniforme elegante». Hubo aplausos, sí, pero también un silencio distinto en los ojos de muchos. Esa misma noche, Daniel la invitó a tomar café. No en un restaurante de lujo, sino en una cafetería pequeña, de esas donde el ruido de las tazas se mezcla con risas y conversaciones comunes. Se sentaron frente a frente sin etiquetas. «No sé qué somos ahora», dijo él con honestidad, «pero sé que no quiero volver a ser quien era antes». Isabel lo miró con serenidad. «Yo tampoco quiero volver a ser quien era cuando tenía miedo de hablar. No se hicieron promesas. No hablaron de futuro de manera directa. Solo compartieron el momento. A veces, eso basta para marcar un destino». Con el paso de los meses, la historia de la empleada que salvó un acuerdo millonario llegó más lejos de lo que nadie imaginó. Universidades la invitaron a hablar de talento oculto. Medios la mencionaron como ejemplo de ascenso real. Empresas comenzaron a copiar el modelo de detección interna. Sin buscarlo, Isabel se convirtió en símbolo de algo más grande que ella misma. La prueba de que la dignidad y la capacidad no dependen del cargo con el que alguien llega al mundo. Y Daniel, por su parte, también cambió. Redujo jornadas excesivas, delegó, aprendió a escuchar más que a imponer. Ya no era solo el millonario CEO que imponía números, sino un líder que comprendía que dirigir también es cuidar. La empresa creció, sí. Los beneficios aumentaron, también. Pero el cambio más grande fue invisible. La forma de mirar a las personas. A veces, cuando la vida parecía demasiado acelerada, Isabel recordaba aquella Navidad solitaria en el penthouse. Recordaba la copa de cristal, el silencio enorme, la simple pregunta que cambió todo. ¿De verdad va a pasar esta noche solo? Nunca imaginó que esa pregunta transformaría tantas vidas, incluida la suya. Porque algunas invitaciones, aunque parezcan pequeñas, abren puertas que no se pueden volver a cerrar. Hoy, cuando mira hacia atrás, Isabel no piensa en humillaciones, ni en injusticias, ni en los días en que fue subestimada. Piensa en la mujer que se atrevió a hablar cuando todos esperaban que callara. Piensa en el hombre que se atrevió a escuchar cuando siempre había mandado. Y entiende que la transformación humana no ocurre cuando alguien asciende, sino cuando alguien decide dejar de mirarse como menos de lo que es. Porque al final, no fue solo la historia de una empleada que se convirtió en analista, ni de un millonario CEO que aprendió a sentir. Fue la historia de dos personas que se encontraron en el punto exacto donde el miedo se transforma en valor. Y desde ahí cambiaron todo. A veces, la vida no cambia por un plan perfecto ni por una decisión calculada, sino por una pregunta sencilla hecha en el momento exacto.
Isabel nunca imaginó que una sola frase dicha en una noche silenciosa de Navidad transformaría su destino, el de un millonario CEO y el de una empresa entera. Durante años fue invisible, subestimada, callada por un sistema que solo veía cargos y apellidos. Y aún así, cuando llegó su momento, no dudó en hablar. No por ambición, sino por convicción. Y eso lo cambió todo. Daniel tampoco volvió a ser el mismo. Aprendió que el poder sin humanidad se convierte en una jaula dorada y que no todo se mide en cifras, contratos o acciones. A veces, la verdadera riqueza está en tener a quien escuchar y en atreverse a cambiar cuando el corazón lo exige. Dos mundos completamente distintos se cruzaron una noche. Y de ese choque nació algo que ninguno esperaba. Crecimiento, redención y un impacto que fue mucho más allá de ellos mismos. Ahora queremos preguntarte algo a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel? ¿Te habrías quedado en silencio por miedo? ¿O también te habrías atrevido a hablar? ¿Y qué habrías hecho tú en el lugar del millonario? ¿Habrías tenido el valor de cambiar tu manera de ver la vida? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque tu historia también merece ser escuchada. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de emoción, drama y transformación. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar este mensaje esta noche.